Hola, bienvenidos un día más a Negocios de Carne y Hueso, aquí en Negocios Televisión. Si aún no nos conoces, somos el programa que te acompaña a lanzar y hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, pyme, startup y que te trae innovación, oportunidades e inspiración a raudales para superar cualquier obstáculo y triunfar con tu empresa. Yo siempre empiezo diciendo que a emprender, que a ser empresario no se aprende en la universidad. Sí se aprende con la experiencia de otros que ya lo han vivido, conociendo sus historias de éxitos y fracasos, esas historias de carne y hueso que conocemos también. Por eso este programa lo hacemos emprendedores como tú, de carne y hueso, que hablamos tu mismo idioma y que te traemos las claves, las herramientas para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Ya sabes, si eso es lo que quieres, estás en el lugar adecuado. Déjame resumirte en sumario lo que te hemos preparado en el programa de hoy. Y hoy en Negocios de Carne y Hueso estrenamos sección, el Coffee Break, un espacio semanal para tomar un café simbólico con grandes líderes y profesionales de los recursos humanos de nuestro país y conocer las últimas tendencias en el sector. Lo haremos de la mano de Adrián González, jefe de redacción de RH Digital. Y hoy estreno de lujo con Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y director de Food Delivery Brands. Hablaremos también de beneficios y de empresas comprometidas y sabremos por qué más de la mitad de los jóvenes españoles no están contentos con su trabajo y buscan cambiar de empleo. Así lo revela el último informe de COVID. Nos lo contará Emilio Massa. Y si eres una pyme, debes saber que perteneces al 70% de víctimas que sufren ataques cibernéticos en España. Pero tranquilo, existen formas de asegurarte de que tu empresa no quede paralizada. Te lo contamos de la mano de José Torregrosa, director general de Global Finance, la plataforma líder de seguros online y nuestro experto en seguros. Y en el rincón de la startup te traigo a la EdTech con mayor crecimiento de Europa. La murciana Odilo ha levantado ya más de 20 millones de euros en diferentes rondas de financiación y aspira a convertirse en el próximo unicornio. Su CEO, Rodrigo Rodríguez, nos hablará sobre las claves de este éxito. Y nos acompaña, como siempre, Miguel Moneo, CEO del Campus 360, la mayor plataforma de emprendimiento, negocios y financiación en español. ¿Estáis listos? Pues ahora sí, comenzamos. Y como te adelantaba, hoy nos hace mucha ilusión inaugurar esta nueva sección que nos estabais pidiendo. Hoy abrimos el Coffee Break de Negocios de Carne y Hueso. Cada semana nos tomaremos un café con los principales responsables de recursos humanos de nuestro país, expertos, analistas y grandes protagonistas del sector que vendrán a este plató para ponernos al día sobre las últimas tendencias en gestión de capital humano, selección, formación, liderazgo o cualquier tema relacionado con la actualidad del mercado laboral que tanto necesitamos dominar en nuestras empresas. Para ello, hemos seleccionado a los que más saben y a los que se van a encargar de traernos cada semana a los principales protagonistas del sector. RH Digital es el grupo editorial online líder en España y especializado en los recursos humanos. Déjame presentarte antes de nada a Adrián González, su jefe de redacción y nuestro experto en la materia, que hoy viene muy bien acompañado para inaugurar la sección por todo lo alto con Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y director de Food Delivery Brands. Muy buenas, Adrián. Hola, Mariló, pues la verdad que es todo un placer estar aquí contigo en este novedoso Coffee Break. Y bueno, esperamos estar todos los martes repasando todas las tendencias, toda la actualidad y todo lo que están trabajando las empresas en materia de recursos humanos, que no es poco. Que no es poco, ¿no? Bueno, ¿cómo está el sector? Está que bulle, como ya hemos ido hablando estos días, y hoy encima es el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que hacer referencia, vamos a hablar también con nuestros invitados de ello, pero bueno, liderazgo y empoderamiento femenino, ¿no? Pues la verdad que hay muchísimas tendencias sobre la mesa. Recursos humanos está creciendo cada día, digitalización, nuevas formas de trabajar, igualdad, empoderamiento femenino, ¿no? Como hablaremos hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer. Beneficios, salud, bienestar, muchísimas tendencias que están encima de la mesa
que la pandemia ha propulsado, ha impulsado y de todo ello hablaremos aquí en este Coffee Break en Negocios de Carne y Hueso. Bueno, pues fenomenal. Si te parece, vamos a conocer al primer invitado del Coffee y también nos tienes que contar quién es y por qué le hemos seleccionado para inaugurar esta sección. Claro que sí, pues yo creo que es la persona ideal para inaugurar este novedoso, renovado Coffee Break en Negocios de Carne y Hueso. Es Jesús Torres. Él cuenta con más de 15 años como director, como gestor de personas. Ha estado en empresas como Heineken, como Rentokil y ahora es el director de recursos humanos, el Chief Human Resources Officer de Food Delivery Brands, empresa matriz con marcas como el grupo Telepizza o Pizza Hut, y además desde junio de 2020 es el presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, así que quién mejor que él, que Jesús Torres, para hablarnos de cómo está el sector, de las tendencias que se están dando y sobre todo cómo están trabajando en las empresas todos los temas de recursos humanos y de gestión de personas. Bueno, pues solo nos queda darle la bienvenida a Jesús Torres. Muy bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Claro que sí. Bueno, pues cuéntanos entonces cómo está el sector de los recursos humanos y qué hacéis desde la asociación, Jesús. Bueno, el sector o la función de recursos humanos yo creo que está más en boga que nunca. Lamentablemente es consecuencia de la pandemia, pero es verdad que la pandemia lo que ha generado en las empresas es que han vuelto a colocar a las personas en medio y la función de recursos humanos, desde la dirección a todas las personas que trabajan en los departamentos de recursos humanos, aparte de la avalancha de trabajo que hemos tenido, lo que hemos sido capaces es de gestionar una situación absolutamente nueva para todos nosotros y ser capaces de que nuestra gente sea capaz de sacar adelante los negocios y de que salgamos pues lo más dignamente posible de esta situación que estamos todavía padeciendo. Y en la asociación, pues, bueno, la asociación es una asociación exclusiva para los máximos responsables de dirección de personas en las organizaciones empresariales, más de 900 asociados, de todo tipo de empresa, de todo tipo de sector, empresas grandes, pequeñas, medianas, sectores dispares, desde industriales, automoción, servicios, banca, y al final lo que hacemos un poco es, digamos, apostar por la figura de la dirección de recursos humanos como una figura estratégica dentro de la compañía. Damos una cantidad de soluciones y de apoyos a nuestros directores de recursos humanos y intentamos ser una voz dentro de la sociedad donde se nos oiga cuando las cuestiones que afectan a las personas, evidentemente somos los directores de recursos humanos los que tenemos que gestionarlas después en nuestras empresas. Y de todas esas tendencias que hemos hablado al principio, que se habla en el sector de los recursos humanos, digitalización, employer branding, igualdad, todo el tema social, me gustaría saber cómo estáis trabajando las empresas y los directores de recursos humanos, todas estas tendencias y estas novedades que están llegando al sector. Bueno, yo creo que en nuestro país, España, posiblemente sea uno de los países más avanzados en lo que es la función de recursos humanos y la prueba está en la cantidad de directivos españoles que hoy trabajan en multinacionales en la máxima responsabilidad en la función de recursos humanos. En ese sentido, yo creo que la función está asumiendo los retos que nos plantea la digitalización, los retos que nos plantea la sociedad y los retos que nos plantean nuestras propias empresas, utilizando para ello todas las herramientas que están disponibles, incluso innovando nuevas soluciones que permiten facilitar la gestión de personas. Desde que empezamos a buscar a un candidato para incorporar en la compañía, y aquí está toda la parte del employer branding, etcétera, etcétera, hasta incluso ya trabajamos en los periodos de salida, el que al final las personas que han trabajado con nosotros deben ser prescriptores de nuestras empresas y trabajamos ya el proceso incluso de salida. Pero todo el ciclo de vida del empleado se trabaja por completo al 100% utilizando herramientas como ya HR Analytics, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo creo que el avance es muy, muy potente. Bueno, hacer que el empleado sea un prescriptor de tu empresa, la verdad que es el sueño de cualquier empleador. ¿Cómo se consigue eso? Pues cuidándolo mucho. Bueno. No, yo creo que es verdad. Yo creo, siempre digo que el director de recursos humanos, la mayor aspiración que debe tener es hacer que sus empleados sean felices, ¿no? Al final, en nuestro puesto de trabajo pasamos más tiempo que en ninguna otra función en la vida, más que durmiendo, más estando con la familia, más que comiendo. Al final, donde más tiempo estás es trabajando y con compañeros. Sí. Tenemos que intentar que todo ese tiempo que pasas trabajando, pues el empleado sea lo más feliz posible. Y yo creo que la función en sí misma, a través de diversas herramientas, y sin olvidar que estos son organizaciones empresariales y que son empresas y que esto es economía y hay que generar beneficio y resultados, pues lo que sí tenemos muy claro es que a empleados felices
mejores resultados. Así que esa es nuestra principal Empleados felices y empresas felices, ¿no? Conseguir que los empleados sean los mejores embajadores de una marca, en este caso empleadora, Correcto. al igual que lo podemos ser como consumidores de cualquier otra... Toda la parte de lo que decimos engagement en inglés, que es identificación del empleado con la compañía, la trabajamos muchísimo. Esto de ponerse la camiseta es algo que es esencial, y te pongo el caso de mi organización, pues trabajamos muchísimo en lo que es el tema del reconocimiento y de la, digamos, de la adaptación de los puestos de trabajo a lo que los nuevos empleados van demandando. Bueno, ahora que hablas de las nuevas formas de trabajar, ¿no? La pandemia también nos ha puesto a todos delante un nuevo escenario, en nuevas formas de trabajar, pero también hay nuevas formas de liderar, Jesús. Sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo está cambiando eso? Ha cambiado radicalmente. Yo siempre digo que en España estamos trabajando la transformación digital, pero la pandemia lo que ha hecho es que demos un salto cuántico y que lo que antes se parecía que iba a ser un proceso de una serie de años, lo hayamos acortado muchísimo. Eso ha generado, primero, una aceleración en las capacidades tecnológicas de nuestros equipos, pero además la capacidad de los directivos o de los managers de ser capaces de mantener la misma relación empleado-superior, dirección de personas, dirección de equipos, desde un punto de vista hasta remoto, ¿no? Donde ya prácticamente a tu empleado lo ves 1 o 2 días a la semana en el modelo híbrido en el que estamos entrando ahora mismo. Mejor de los casos. Sí, correcto. Y además, hablando de este liderazgo, en junio además cumples 2 años como presidente de la EDRH, de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, y en todo este tiempo, además que te ha tocado vivir un tiempo convulso por la pandemia y demás, y también la figura como líder del director de Recursos Humanos ha cambiado, ¿no? Ha emergido, y me gustaría saber cómo ha cambiado esa responsabilidad y cómo ha subido la responsabilidad de los directores de Recursos Humanos dentro de lo que es la estructura organizativa de la empresa en este tiempo, o en los últimos años. Si ya era una dirección estratégica, la dirección de recursos humanos se ha convertido en clave, ¿no? Al final, yo lo digo siempre en mi empresa, ¿no? Podemos hacer la mejor campaña de marketing, tener la mejor campaña comercial, las personas son las que al final venden los productos, son las que al final prestan los servicios. Luego, la persona, en un momento en el que realmente hemos notado que la persona ya no estaba en tu empresa, pero seguía trabajando en tu empresa, ha hecho que tanto los CEOs como los comités de dirección hayan dado una importancia todavía más grande, si cabe, a la dirección de recursos humanos, con lo cual hoy es una figura clave, y la prueba está en que ha habido mucho movimiento en el mercado, mucha búsqueda de directores de recursos humanos que elevaran el nivel de las compañías y que permitieran a las compañías estar en una posición, digamos, estratégicamente competitiva con otras empresas, atrayendo el mejor talento en un momento bastante complejo, efectivamente. ¿Cómo han afectado, hablábamos también de esas tendencias híbridas en el mercado laboral, cómo están afectando la gestión de las personas? Pues afectan desde todos los puntos de vista. Hoy en día, ya cuando haces una entrevista a un candidato, especialmente a las generaciones más jóvenes, lo primero que te piden es flexibilidad. Sí. Flexibilidad. O sea, no me diga usted a mí qué horario tengo que tener. Yo creo que hemos aprendido a trabajar muchísimo más por proyectos, es decir, al final profesionalizamos al empleado y le decimos, mire usted tiene que tener esto hecho tal día y a tal fecha. El cómo lo haga usted prácticamente ya casi nos da igual. Le damos los medios, le damos las oportunidades, la oportunidad de conectar con compañeros, etcétera, pero al final tu responsabilidad es tener el proyecto terminado en la fecha en que se había marcado. Y en ese sentido yo creo que la flexibilidad que hemos alcanzado dentro de las compañías es muy grande. No quiero dejar también de decir que esto que decimos muchas veces afecta a un sector de la población laboral. Hay mucha gente que sigue trabajando en puestos de trabajo donde el teletrabajo no es posible, el trabajo remoto no existe, y empiezo a pensar en supermercados, en el campo, en la industria, en los mundos de los servicios, donde al final es necesaria la presencia física, y ahí lo que intentamos es que también hay una cierta flexibilidad que acompañe al modelo híbrido que está, digamos, implantándose en las oficinas. Pero, Jesús, ¿tú crees de verdad? O sea, ha sido rapidísimo, nos hemos tenido que adaptar, ¿verdad, Adrián?, al teletrabajo de la noche a la mañana, y yo creo que los empleadores no estábamos preparados, y los empleados tampoco, para esta gestión tan rápida. Entonces, cuando nos piden flexibilidad, está muy bien dar flexibilidad, y el sueño de cualquier empresario o empleador es que todo el mundo trabaje por objetivos, pero eso no siempre se consigue. ¿Estamos en ese punto de equilibrio en el que la rentabilidad, la productividad está acorde con la flexibilidad? A ver, yo creo que estamos llegando a alcanzarlo. Yo creo que, sí. A ver, es que han sido 2 años tan
tan rápidos y tan convulsos. Claro, es que ahora de repente hemos pasado a la flexibilidad y que los empleados te sigan flexibilidad y tal, pero bueno, tiene que haber ese equilibrio entre esa flexibilidad, que estamos todos dispuestos a darla, pero también con la productividad, ¿no? Sí. Pero fíjate que la flexibilidad era un concepto que era demandado por las empresas, sí, claro, y hemos pasado a un punto en el que ahora es demandado por el empleado. O sea, digamos que al final hemos convergido en una situación en la que empezamos a entendernos mutuamente, claro, cuál es la necesidad que tiene la empresa y cuál es la necesidad que tiene el empleado. Sí. Además, yo recuerdo que los primeros meses de la pandemia, claro, todo el mundo en casa, la actividad económica paralizada, todo el mundo empezó a pensar en, oiga, mi puesto de trabajo, por favor. Entonces, yo creo que ha habido una especie de proceso de reflexión del mercado laboral donde empezamos a entender que tan importante es que la compañía funcione como que es para mantener mi nivel de vida y mi nivel, claro, de ingresos. Entonces, claro, ahí conjugan una serie de factores que yo creo que han sido muy rápidos y poco detectados, pero que serán objeto de análisis seguro con los años, y veremos cómo el modelo que se está implantando, yo creo que ha venido para quedarse, no para irse. Seguro, seguro que sí, pero yo creo que estamos en esa fase de encontrar el equilibrio, ¿no, Adrián? Eso es lo que iba a decir, justo el equilibrio, ¿no?, entre saber qué actividades o qué momentos requieren más presencialismo y qué momentos pueden requerir más flexibilidad. Te puedo poner un ejemplo, sí, un ejemplo muy claro, que es la desconexión digital, ¿no?, que está también tan en boga, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo a desconectar digitalmente. O sea, antes nos ha llegado la tecnología, nos han llegado los móviles, los smartphones, las tablets, y hemos empezado a estar conectados 24 horas al día. Y de repente nos vemos en casa haciendo jornadas laborales mucho más largas de las que hacías antes, organizados de tu manera, pero al final mucho más tiempo pendiente del trabajo. Sí. Y yo creo que las personas estamos empezando a entender que llega un momento en el que tienes que desconectar de todo. Los gadgets que tampoco tienen es fácil. que, exactamente, descansar también y desconectar de vez en cuando. Y eso es un aprendizaje y un cambio cultural que yo creo que se está empezando a implementar ahora, después de 2 años muy intensos. Bueno, además, hoy que se celebra, hoy 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, toca hablar, pues, más allá además del empoderamiento femenino, de la equidad, ¿no?, también de ese propósito social que han adquirido las empresas y que también Recursos Humanos está muy incluido, ¿no?, ese propósito social que demandan los trabajadores y que también demanda el negocio. ¿Cómo lo ves tú, Jesús, ese propósito más allá de los beneficios económicos, que lógicamente pues es lo primordial para una empresa, pero también ese propósito social que se busca en estos momentos? Mira, yo creo que el concepto de sostenibilidad, que yo creo que engloba todo, sostenibilidad no es solo medio ambiente, sostenibilidad también es diversidad, es igualdad, es inclusión, es un montón de conceptos, muchos de ellos gestionados o que deben ser gestionados de la Dirección de Recursos Humanos. Se ha convertido en una pata estratégica de las compañías. Hoy no se concibe una compañía donde no haya un responsable de sostenibilidad. El informe de sostenibilidad que nos pide legalmente en el informe, en la memoria anual de las compañías, no es que nos obligue, es que nos ha concienciado de que efectivamente las empresas no son un ente aparte de la sociedad, sino que somos parte de la sociedad, claro, y que de hecho tenemos que devolver parte de los beneficios que la sociedad nos dio a esa sociedad. Entonces yo creo que todo el tema, digamos, sostenible es ahora mismo clave en las compañías y se ha convertido en centro estratégico. De hecho, los últimos informes dicen que los inversores, una de las cuestiones que plantean a la hora de realizar una inversión y hacer un análisis de una compañía para invertir en ella es cuán de sostenible es y qué política de responsabilidad social tiene planteada la compañía. Con lo cual, todo es... pero es que además la sociedad por ahí, es decir, todas las reformas legislativas. Yo recuerdo que en medio de la pandemia apareció la nueva ley de igualdad, el tema de la igualdad retributiva, las auditorías de igualdad, etcétera, etcétera, que parecía que era un momento como complejo porque estabas en otras cosas, los ERTEs, las entradas, las salidas y tal, y de repente te cae todo esto, pero oye, nos hemos adaptado fantásticamente y yo creo que la gran sorpresa ha sido de que tampoco hay tanta, posiblemente en organizaciones más pequeñas puedas encontrar ciertos gaps, pero al final, aun existiendo, no eran tan profundos como podíamos llegar a pensar en aquel momento, ¿no? O sea que yo creo que sí que hay una racionalización de todo esto y una concepción de que efectivamente no es una moda, no es un lujo, es una realidad y una necesidad que tenemos que plantear. Para quedarse. Bueno, no podemos acabar la entrevista, Adrián, sin que Jesús nos hable de Food Delivery Brands y de los objetivos que tenéis para este 2022. Pues mira, Food Delivery Brands se encuentra en un momento fantástico. Somos la primera empresa que ha realizado delivery en España, con una expansión internacional muy potente. Nuestro objetivo básicamente es seguir creciendo. Nos estamos focalizando en mercados clave, en Latinoamérica, pero también en España.
nuestro negocio, que es el delivery de pizza, pues al final vamos a renovar completamente nuestra propuesta de valor al mercado y a partir de ahí veréis en los próximos meses como el nuevo planteamiento que desde Food Delivery vamos a hacer para nuestras marcas pues será algo que llamará la atención dentro del mercado. Pues queremos una pequeña exclusiva aquí en este programa. Ahí, venga, no le sacamos. A mi compañero tendrá que matarnos después, ¿no? Bueno, pues va a ser en breve, no te va a ser en preocupes, breve y vienes a contarla en este Coffee Break. Y ahí ya te cuento los intríngulis del proceso. Venga, vale, pero estamos pendientes de ese delivery de pizzerías sobre todo. ¿Alguna novedad dentro de la asociación y terminamos? Bueno, la asociación celebra la semana que viene su este año es el 10º aniversario, celebramos nuestra 10ª asamblea y va a haber bastantes sorpresas en la asamblea. Yo invito a todos los asociados que quieran asistir, será aquí en Madrid, días 10 y 11, y con muchas ganas porque estamos cambiando completamente toda la forma de comunicar interna y externamente. Vamos a focalizar nuestra actividad sobre todo en actividades que aporten valor a nuestro asociado y hacer que el asociado sea más partícipe todavía porque realmente sienta que la asociación le da eso, valor a su función. Exacto. Pues muchísimas gracias, Jesús, por compartir y por inaugurar este rinconcito que hemos creado para llevar todas las noticias de los recursos humanos a nuestros espectadores. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros y encantado cuando queráis a vuestra disposición. Gracias. Pues continuamos hablando de tendencias en el sector de recursos humanos, de beneficios y empresas comprometidas o de por qué la mitad de los jóvenes españoles no están contentos con su trabajo y buscan cambiar de empleo. Lo dice el último informe de la plataforma digital COBI. ¿A qué se debe este descontento? Enseguida lo sabremos. Una breve pausa y volvemos. Continuamos en el Coffee Break de negocios de carne y hueso, mirando ahora hacia los más jóvenes, porque el 53% de los empleados menores de 35 años ha pensado en dejar su empresa en los últimos 6 meses, pero el porcentaje, ojo, se eleva hasta casi el 60% en el caso de los menores de 25 años. Estos sorprendentes datos se incluyen en el informe realizado por la plataforma digital COBI, de gestión de beneficios de empleados para empresas comprometidas, del que hablamos ya con Emilio Massa, manager de COBI. Vamos a conocerle, ¿verdad, Adrián? ¿Nos lo presentas? Pues sí, quién mejor que Emilio Massa para hablarnos de este informe de COBI. Emilio tiene una gran experiencia asociada al sector de los recursos humanos, ha pasado por empresas como Infoempleo, también como BBVA, y había sido hace unos años el director de la división HR de Weiser, empresa perteneciente a G Group del mundo laboral, y desde septiembre de 2021 pues forma parte de COBI, la empresa de gestión de beneficios y retribución flexible, en la que está ayudando a las organizaciones a transformar a la transformación digital de sus recursos humanos. Bienvenido, Emilio, es un placer tenerte con nosotros. Eso es, muchas gracias. Muy buenas tardes, Emilio. Gracias, encantado. Y gracias por traerme de nuevo al Coffee and Coffee, bueno, Coffee and Coffee, el Coffee Break en vuestro caso, y en este formato pues mucho más profesional, más mejorado, ¿no? Bueno, pues un poco el titular es bastante contundente, ¿no? Es decir, se ha enfocado mucho al empleo joven, pero bueno, antes también introducir qué es el informe, informe COBI, ¿no? Antes de entrar en, porque además decía, vamos a atender a la gente joven y aparezco yo, pues dirán, bueno, pues igual no tan joven, ¿no? Pero bueno, luego si nos centramos en ese dato que es interesante, el informe COBI es algo que se hace todos los años y que COBI presenta como el pulso de cómo están o qué están demandando los empleados, ¿no? Jóvenes mayores, evidentemente, a cualquier trabajador y colaborador, ¿no? Y ya se ha convertido en un referente año tras año, ¿no? De modo que cada año esperamos con mucha ilusión este momento en el que sacamos el informe, porque nos acerca a muchas compañías y sobre todo acerca las necesidades de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que al final, como dato, que no sé si se ha dado, pues son más de 1.600 empleados entrevistados, para que sea un poco la magnitud de la dimensión. Sí, lo tenía yo por aquí también, bueno, pues que es una muestra bastante representativa, ¿no? Y que son resultados que están segmentados por tamaño de empresa, que es importante, y por los sectores. Y luego aquí siempre acompañamos reflexiones de expertos, ¿no? En este caso pues nos han acompañado empresas como Leroy Merlin, Cepsa, Steel Lauder o Carlson Wagonlit, entre otros, ¿no? Que desde aquí pues agradezco que hayan participado con nosotros, ¿no? Como en años anteriores otros profesionales, ¿no? Y al final, pues lo que digo es que es un informe que lo que nos va a dar es el pulso de qué están demandando los empleados. Al final es la voz un poco de los colaboradores y los empleados, ¿no? Y ese es un poco el propósito del informe anual que presentamos. Pero yo tengo mucha curiosidad, Emilio, seguro que tú también, Adrián, ¿por qué los jóvenes están tan descontentos, ¿no? ¿Y qué necesitarían para estar más motivados?
Bueno, pues obviamente yo creo que ha cambiado mucho el modelo. Hay que entender un poco la generación que ahora mismo accede por primera vez al empleo es muy diferente a cuando nosotros accedíamos, ¿no? Y que las carreras profesionales han cambiado mucho. Yo siempre pongo aquí el ejemplo porque durante un tiempo estuve haciendo headhunting en banca de inversión, en despachos de abogados, y al final un poco la trayectoria siempre era igual, ¿no? Tener una carrera hasta hacer la asociatura o tener equity en el banco, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ha cambiado mucho. De hecho, irrumpen ahora todas las startups con un planteamiento totalmente diferente, ¿no? Se rompe un poco ese paradigma de empresas pues, muy jerárquicas y ahora pues, se atiende a más estructuras más planas, donde haya más empoderamiento del empleado, más flexibilidad y todas estas cosas, ¿no? Al final yo creo que ese paradigma tradicional empieza a romperse y se empieza a abrir un nuevo paradigma donde irrumpen muchas compañías con otro estilo de liderazgo, de management y de organización, y los jóvenes yo creo que empiezan a tener otros referentes, ¿no? Que a lo mejor difieren mucho de los que yo tenía. Fíjate que con mi edad yo he acabado una startup, ¿no? Pero también entender un poco ese cambio, y que yo ahora que estoy gente tan joven, es lo que veo. Es decir, ¿por qué gente que en lugar de estar en grandes compañías, grandes corporaciones, está en una startup? Pues pienso que aquí hay esos motivos, ¿no? El intentar llegar a organizaciones más planas, más líquidas y donde su trabajo pueda tener más visibilidad, ¿no? Bueno, pero al final este descontento de los jóvenes sin duda tiene un coste importante para las empresas, ¿no? Justo. Yo creo que al final el coste más importante es el coste de seleccionar talento, el coste de desarrollar talento, formarlo, claro, y el coste que pueda tener el desempeño de ese talento para que luego acabes perdiéndolo. Entonces yo creo que ya no hablamos de retener talento, y es una palabra que siempre me ha gustado porque obviamente implica ir contra la voluntad de alguien, ¿no? Sino que más es fidelizar talento para que las empresas quieran quedarse, ¿no? Obviamente. Pero el debate es mucho más amplio. Pues obviamente también hablamos de un tema generacional, de educación, de valores, de principios que difieren a lo mejor mucho de los que nosotros teníamos, ¿no? Pero yo creo que hay que atender el talento en el tiempo y en el momento, ¿no? Al final es en el espacio de tiempo que estamos viviendo, y cómo atender ese talento pues de una manera diferente. Que ese también es un poco el propósito, el sentido de plataformas como Cobee, que entienden esto y proponen un planteamiento muy diferente, ¿no? En este caso a lo que se refiere en cuanto a beneficios sociales y retribución flexible, que yo creo que es un modelo que cambia también. Hablando un poco del sector de Cobee, la parte de beneficios, de compensación, ¿cómo deben trabajar las empresas todo el tema de beneficios sociales, compensación laboral, más allá del salario, para ser atractivos para ese talento joven que quiere irse, ¿no? Que hemos visto que quiere irse de las empresas o que quiere buscar algo que les sea más atractivo? ¿Cómo lo tienen que trabajar? Bueno, aquí traigo un dato, y por eso traigo la chuletita, porque todos los porcentajes no los retengo. Es que un dato importante del informe es que dice que el 83% o más del 83% de empleados cree que las empresas que ofrecen beneficios se preocupan más por los empleados. Entonces ahí ya tienes un insight, un indicador de decir, oye, pues va a ser más atractivo para mí una empresa que dé beneficios, ¿no? Con lo cual es un indicador muy alto. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Pues yo creo salir de un modelo en el que únicamente pone foco en entregar un salario o una compensación, por muy competitiva que sea, más un variable, un bonus o incentivo, pero también preocuparse de ofrecer beneficios. El beneficio puede ser... ¿Qué son esos beneficios? Son beneficios. Beneficios tradicionalmente son... Aquí hay un componente también fiscal, que hay beneficios sociales como puede ser el seguro de salud, comida, transporte, guardería, formación, que son los que a la gente más le va a sonar, que tienen exenciones fiscales. Entonces, lo que se pretende con los beneficios es tener una optimización fiscal de la retribución, con lo cual es más interesante recibir beneficios que recibir salario bruto. Y esa es un poco la madre del cordero para entender por qué beneficios, oye, por qué hay que dar beneficios, ¿no? Pero creo que todavía queda mucho recorrido de tener más cultura de beneficios. Por ejemplo, sectores como el farmacéutico tienen larga trayectoria en ofrecer muchos beneficios sociales, ¿no? Yo incluso he estado con empresas que daban un 30% adicional en beneficios, ¿no? Y creo que hay una pregunta también en el informe de que ante la pregunta esta que se hace de 50.000 euros y 2.000 en beneficios... ¿De 50 y 52.000? 50 y 52.000, pues ¿por qué? ¿Por qué se eligen beneficios? Porque tiene esa exención fiscal, con lo cual optimiza salario y al final directamente consumen esos productos que tienen exención, pero y más allá, es decir, que esto se da, pero lo que nosotros queremos también es que se dé de una forma más personalizada, porque hasta ahora los beneficios se entregaban en catálogo cerrado, te daban un seguro de salud, o te daban pues la comida, o te daban el transporte, y que tú puedas elegir, ese sería yo creo el siguiente paso, ¿no? Es decir, hay que ir de un poco del sistema tradicional de compensación económica a la parte de beneficios que tienen esa optimización fiscal, y luego más allá de que esos beneficios se entreguen un poco igual para todos, vamos a ir a la personalización, ¿no? Esa será un poco la proyección, y si todo esto lo armamos bien, sin duda va a ser algo más atractivo para atraer talento joven, por ejemplo. ¿Y cuáles son los beneficios favoritos de los empleados? Pues yo creo que esto al dato por aquí, ¿verdad? sí, que lo tengo en la chuletita porque prefiero decirlo bien. Era salud, formación, comida y plan de pensiones. Salud, formación
Comida y plan de pensiones. Que ojo, el plan de pensiones puede ser un beneficio que no te lo pueda pedir a lo mejor la gente joven. Si decimos, claro. no estás pensando en el plan de pensiones, ¿no? O sea, que para que entendáis que la muestra no únicamente va pues de empleados que acceden por primera vez o en los primeros años al mercado laboral, ¿no? Pero es interesante saberlo, es decir, te da una pista de por dónde va. Es decir, que se demandan beneficios y además te están diciendo cuáles son los beneficios que más demandan. Y cada uno puede hacer el ejercicio. Es decir, ¿a ti qué beneficio te gustaría que te dieran, no? Claro. Pues es un poco esa personalización, además, también por rango de edad, por tipo de trabajador, ¿no? Que unos escogen unos y otros, y al final esa personalización de la que hablabas es súper importante ahora mismo. Ese es el punto al que nosotros vamos, porque lo que queremos llevarlo es a un modelo de personalización, ¿no? Es decir, de customizarlo en cuanto a que, ya que la empresa hace una inversión bastante alta en beneficios, porque sin duda tiene un coste alto para la empresa, que al final la propuesta de valor hacia el empleado pues sea lo más adecuada a sus necesidades. Siempre está el ejemplo de, volviendo a los jóvenes, ¿no? Que me hacías una buena introducción, yo quiero poner un poco en esto, que parecía que era un poco el tema, pero pues accedes al mercado laboral y tú ya tienes un seguro de salud en casa, pues lo has tenido y de repente la empresa te lo ofrece. Te encuentras con dos seguros. Claro. ¿Qué sentido tiene? Claro. Esto siempre lo pongo encima de la mesa, decir, vamos, con 25 a 10 años no quieres un seguro de salud, ¿por qué no llevas esto a la carta? Es decir, tener el mismo coste que estás destinando a entregas de beneficios sociales, poder consumir en otros productos, que a lo mejor para mí puede ser comida, que normalmente comida puede ser un beneficio que des, pero no en el límite de los 11 euros diarios, sino que a lo mejor entregas 8, 9, 10, y hay una parte que puedes entregar y quitarla del seguro de salud y llevarlo a comida, si es tu preferencia, por ejemplo, ¿no? Pero es decir, que con todo lo que permite la legislación y la regulación de los beneficios sociales para buscar esas exenciones, sí que podemos trabajar algo más a medida, por así decirlo. Bueno, entiendo que también hoy es el Día Internacional de la Mujer, le hemos preguntado también antes a Jesús, y creo que en el informe también hay un guiño, ¿no? A este tema y sobre todo a esa igualdad salarial, ¿no? Sí, y más que la igualdad salarial, lo que el informe apunta es que más de un 20% de los empleados... a ver, ¿dónde pusimos esto? A ver, buscamos ahí en el informe. No, sí, bueno, buscábamos la transparencia salarial, más que esa igualdad salarial, ¿no? No, creo que el dato de que era más del 20% percibía que las posiciones de dirección estaban ocupadas por hombres. Ese era el dato que yo quería recuperar. No lo he leído al final, y por lo menos me acuerdo y no queda tan mal, pero tengo que decir que al final ese es un dato que acompaña también a la compensación. Como todos los datos, es decir, nosotros en el informe lo que queremos es decir qué está pasando, y al final con los datos pues yo creo que también sobre todo generas conciencia. Claro. Es decir, en un día como hoy donde se está generando conciencia también de esa igualdad, pues yo creo que es un dato que queremos poner encima de la mesa, y que ya no solamente en la parte retributiva, que podríamos también sacar más datos de si hay desigualdad o no en la retribución, pero obviamente con ese más de 20% que ya saben que las posiciones de dirección están ocupadas por hombres, pues obviamente es un dato a trabajar. Ese techo de cristal, ¿no? Del que tanto se habla, del que tanto se va a hablar hoy en días sucesivos, ¿no? Que también lo habéis reflejado en ese informe muy extenso, con muchísimos datos, y que animamos a todos a descubrir, Mariló. Desde luego, una última pregunta que tengo mucha curiosidad. ¿En qué se fijan los trabajadores españoles a la hora de buscar, de aplicar en un empleo? Que creo que también lo apuntáis en el informe, muy brevemente. Sí, yo creo que sobre todo ese tipo de estructuras que te permitan tener como más flexibilidad, más libertad, y al final acaben empoderando más al empleado. Es decir, yo creo que se van a ir rompiendo todas esas estructuras jerárquicas donde se busca más esa inteligencia colectiva de grupo, y donde yo creo que cualquier persona, yo parto mucho de la idea de que todo el mundo tiene un talento, y un talento que puedes poner a disposición de la organización, ¿no? Al trabajar por proyectos, al trabajar en una forma de organización mucho más colaborativa, creo que el talento siempre aflora, ¿no? Yo creo que eso es lo que se demanda realmente, como reto al cambio de organizaciones más tradicionales. Bueno, pues tenemos un montón de información en este primer Coffee Break. Muchísimas gracias, Emilio. Adrián, hemos empezado por todo lo alto. Hemos empezado por todo lo alto, con muchísima información, con muchísimas tendencias, y nada, os esperamos el próximo martes con más Coffee Break, con más negocios de carne y hueso. Pues seguro que sí. Gracias, chicos. Una breve pausa y ya volvemos. No te muevas. Para cualquier empresa, ya sea grande o pequeña, es fundamental sentirse segura frente a la ciberdelincuencia. Y es que el dato es estremecedor, porque según el Instituto Nacional de Seguridad, INCIBE, las pymes sufren el 70% de los ataques cibernéticos en España, lo que puede implicar daños irreparables por el uso fraudulento de la información que se almacena, o incluso dejar paralizada nuestra empresa. Por eso en Negocios de Carne y Hueso hablamos de todo lo que a ciberseguridad se refiere con nuestro experto en seguros, José Torregrosa, socio y cofundador de Global Finance, la correduría
de seguros digital líder en España. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Mariló. Directamente ya eres Pepe, ya eres nuestro experto en seguros, aquí ya te conocemos. Muy bien. Bueno, lo primero, tenemos que felicitar a Global Finance, a toda la labor que hacéis, porque en los premios GEMA ocupáis el segundo lugar en gestión global de corredurías de ventas en Internet. Menudo logro. Pues sí, la verdad que sí. Es un esfuerzo que llevamos haciendo muchos años y sí, estamos gestionando la correduría lo mejor que sabemos. Bueno, estar el segundo puesto ahí arriba entre cuántas corredurías en España, es que son muy modestos. Hay muchas, lo que pasa es que aquí están catalogando a las que hacemos cosas a través de Internet, claro. Que eso está menos censado, pero bueno, en ese ranking salen las 10 más importantes, ¿no? Entre las que están Acierto, Rastreator, en fin. Estamos ahí, nos ponen con esas, ¿vale? Con ese tipo de corredurías, ¿vale? Aunque nosotros no vendemos automóviles, nosotros vendemos otro tipo de cosas, ¿vale? O sea, que estaríais ahí incluso hasta los primeros. Mira que eres muy modesto, así es que he aprovechado ahora para decirlo. Pero vamos a lo importante, que es cómo nos podemos asegurar las empresas de esos riesgos cibernéticos. Bueno, el sector asegurador hay desde hace ya años el seguro de riesgos cibernéticos, con el nombre que le ponga a cada compañía, pero existen ese tipo de seguros que lo que hacen es, bueno, por un lado, nos pueden proteger en un análisis previo de cuál es nuestra situación, es decir, que muchas de estas compañías dan un servicio de evaluación de si tu nivel de seguridad es bueno y te hacen recomendaciones para que te protejas. Claro, qué buen dato, ¿no? Porque lo primero es saber qué nivel de seguridad tenemos en nuestra empresa. Muchas veces no somos ni conscientes. Claro. Y las compañías tampoco quieren entrar a asegurar, cuando hablamos de pymes, a pymes que no saben qué nivel de protección tienen, si hacen copias de seguridad diarias o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, eso, de forma gratuita, hacen una evaluación y una serie de recomendaciones que a veces son necesarias ponerlas en práctica para hacer una póliza de seguros, ¿no? Porque a pesar de todo esto, los hackers, ya sabéis, que se meten por todos los sitios, ¿no? ¿Qué recomendaciones serían esas que todos tenemos que tener en nuestras empresas, de las que, pues bueno, muchas veces nos olvidamos? Has hablado de hacer copias de seguridad diarias, pues algunos no las hacemos nunca. Bueno, es un tema más tecnológico, claro, ¿vale? Y quizás pues todas las pymes tienen un servicio interno o externo que les asesora, y también las compañías aseguradoras usan a consultoras especializadas para eso, ¿vale? Y depende la información que manejemos, cuáles sean nuestros procesos y cuáles sean nuestros sistemas, pues habrán unas recomendaciones u otras. Lógicamente, algunas son, pues lógicamente, muy importantes porque estamos manejando a lo mejor mucha información. Imagínate, por ejemplo, en una clínica médica o estética o sea, donde la cantidad de datos de información muy nivel 1 según el reglamento de protección de datos, o un banco, mira, hay mucha información sensible, ¿no? Y al final los hackers lo que pretenden con estos ataques es, por un lado, inmovilizar toda esa información que tienes. Hay una vulnerabilidad de esa información, de esos datos, y por lo tanto extorsionan, bien para liberarte y que puedas seguir trabajando, y bien para no hacer públicos esos datos. Por lo tanto, es un problema muy grave, y para eso están las coberturas aseguradoras de un seguro cibernético que nos protege de todo esto, ¿vale? No puede evitar el ataque, pero ayuda a reducir el impacto que tiene en la empresa, ¿no? Claro, ¿cuáles son entonces esos ciberriesgos más comunes a los que nos enfrentamos? A los que tenemos que hacer frente. Bueno, pues puede ir desde que un empleado porque lo haga por un despido o por tal, haga pública una información, puede ir por un malware o un virus que se meta a través de, sabéis que será rara la pyme que no haya recibido una factura, un archivo adjunto, una URL, de un tu link, banco, y que cambias tus contraseñas y tal. Afortunadamente ya sabemos
lo que no tenemos que hacer, pero aún siempre algún empleado, alguien se puede equivocar y puede pinchar en esto. Y esto te encripta toda la información. Ha habido compañías aseguradoras incluso que han sido atacadas, compañías de primer nivel, y que han sido a través de una contraseña pues, de algún agente o un comercial por donde han entrado y se han hecho con una información y han encriptado toda una información de una gran compañía que son millones de datos y miles de asegurados y te dejan varios meses que no puedes recuperar la normalidad. Y en las pymes igual. Claro, claro. ¿Nos podemos adelantar de alguna manera, Pepe, a este riesgo y prepararnos? ¿Y cómo lo hacemos? Al riesgo ya te digo que es un tema más técnico, más informático. Nosotros lo que sí que podemos hacer, como siempre, es contratar un seguro que nos respalde, nos aminore las consecuencias de esto. Claro. Primero, porque en las coberturas aseguradoras ya os he dicho que antes de contratarlo hacen una evaluación, pero también cuando se produce un ataque de este tipo, las aseguradoras ponen a tu disposición un equipo de informático forense que ayuda a reducir el impacto de ese ataque en el tiempo y en la cantidad de datos o que pueden estar utilizando y en poner de nuevo en marcha la empresa en el menor tiempo posible. Además de eso, de esa asistencia, vamos a decir así, técnica informática, lo que hace es protegerte de cualquier sanción, porque si la vulnerabilidad de esa información ha llegado porque tienes fallos de seguridad, pues te puede venir también una sanción de la Agencia de Protección de Datos. Tienes que comunicar a todos tus clientes o proveedores que se han hecho con esa información, les tienes que informar de que ha sido atacado y que sus datos han sido públicos. O sea, hay una serie de gastos que estás obligado a hacer en caso de un ataque, de comunicación, de consultoría, de reparación de tu imagen, porque no es bueno. O sea, una empresa, lógicamente, que se haga público. Claro. Porque y las empresas incluso pues prefieren se callan, no dicen nada. Sí, pero están obligados a hacerlo. Están obligadas a... En 72 horas tienen que haber comunicado a todos las personas que sus datos han sido vulnerados y han tenido acceso a ellos, les tienen que comunicar. Eso les obliga el reglamento de protección de datos, les obliga a que hagan esa comunicación. La nueva ley NIS es la que lo regula. Es el reglamento europeo de protección de datos, que es de mayo del 2018, que se puso ya en marcha hace 2 años. Ahora con el tema de la pandemia hemos perdido todos la noción del tiempo, pero ya está en marcha y es una obligación, hay que cumplir con ello y si no podemos tener sanciones, además del daño que produce, lógicamente, a nuestros clientes, ¿no? Bueno, además desde Global Finance tenéis esa plataforma también donde se meten esos datos y hacéis ese informe de las compañías que lo cubren, ¿no? Sí, nosotros en globalfinance.es tenemos, lógicamente, incluso simulamos el precio del coste del seguro. O sea, cualquiera puede entrar en nuestra web, puede poner datos mínimos. Es un cálculo aproximado, porque no pedimos demasiada información. Es para que tengan una idea, porque la gente no sabe si cuesta 1.000 euros al año o si cuesta 50.000. Quiero decir, dependerá del tamaño de la empresa, de la facturación, de cuál sea su estructura informática o de sistemas y de procesos, pero bueno, hay seguros para despachos pequeños, pues desde 300 euros. Todos tenemos que estar asegurados, todo los el mundo pequeños, tiene que tenerlo. Porque luego hay una cobertura muy importante también, que es la pérdida de beneficios que tengas con motivo de este ataque. Si estás 1 mes o 2 sin poder funcionar, también las pólizas, estos seguros de riesgos cibernéticos cubren este tipo de pérdida que tengas. O sea que es muy importante tenerlo. Bueno, pues lo importante, Pepe, muchas gracias por estos consejos. Hay que confirmar, hay que estar asegurados de estos posibles riesgos para minorar las consecuencias de un posible ataque cibernético. Desde globalfinance.es, desde luego, os van a dar también todas las soluciones. Muchísimas gracias, Pepe Torregrosa. Muchas gracias a ti. Una brevísima pausa y ya volvemos con nuestro Rincón de la Startup de hoy. Sin duda, la pandemia ha impulsado el aprendizaje online a todos los niveles y la startup murciana Odilo ha sabido aprovechar la oportunidad para liderar el mercado de las EdTech. En solo 2 años, la compañía B2B nacida en Cartagena ha conseguido duplicar su presencia en el mundo, pasando de 24 países en 2019 a 51 actualmente, con 170 millones de usuarios que utilizan sus plataformas de aprendizaje digital en colegios, universidades
y empresas. Un éxito que les ha llevado a lograr más de 20 millones de euros en diferentes rondas de financiación y que les respalda para aspirar a convertirse en el próximo unicornio español. Hoy en el Rincón de la Startup conocemos a Rodrigo Rodríguez, CEO de Odilo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, encantado de estar. Bueno, en este rinconcito siempre presento también a Miguel Moneo, que es el CEO del Campus 360, que es inversor y experto en financiación de startup. Muy buenas, Miguel. Buenas tardes, Marilo. Bueno, vamos a conocer a Odilo, que nos tiene absolutamente intrigada. Cuéntanos qué es, qué hacéis. Bueno, Odilo lo que hace es, somos el mayor agregador de contenidos del mundo y lo que hacemos es, trabajamos con los principales proveedores, son 7.000 proveedores de libros, revistas, cursos, vídeos, podcasts, prensa, y cogemos todo ese contenido y les creamos a las organizaciones una plataforma, puede ser parecido un poco a lo que puede ser un Netflix o un Spotify, a medida de cada una, en la que en esa plataforma tecnológica puedan ofrecer a sus usuarios que aprendan con prácticamente cualquier contenido de cualquier proveedor y con esos contenidos puedan crear cualquier tipo de experiencia que puedan necesitar, ¿no? Desde un plan de formación de empleados, un plan de entrada, un plan de desarrollo, un club de aprendizaje, ofreciéndoles, bueno, que pasen a tener un ecosistema de aprendizaje que sea totalmente ilimitado, pudiendo ofrecer un aprendizaje de cualquier cosa, cualquier metodología y de cualquier forma. Bueno, entiendo entonces que lo que desarrolláis es la plataforma, la tecnología para esos usuarios. Es el ecosistema de aprendizaje que va a utilizar la organización, ¿no? Si soy una empresa, va a ser mi plataforma, con mis apps, con mi tecnología y también todos los contenidos que necesitan. Van a aprender con libros, con revistas, con cursos a medida. Cada organización es diferente y le hacemos todo el ecosistema y luego la tecnología educativa. Pues quiero hacer una clase virtual, quiero poner un plan de desarrollo a un empleado que acaba de entrar, todo el ecosistema completo para que ellos puedan ofrecer total aprendizaje a todos los usuarios. Bueno, cuéntanos, nosotros en este rincón siempre nos gusta inspirar y saber cómo son los comienzos. Cuéntanos cómo empezáis, cuándo y cómo llegáis a convertiros en lo que sois ahora y en tener 170 millones de usuarios. Bueno, es un proceso de poco a poco ir aprendiendo, ir evitando errores, ¿no? Arrancamos con un concepto mucho más sencillo, que era el de Odilo, que era poder crear pues, una plataforma en la nube para acceder a contenidos, ¿no? Era un poco como la biblioteca en la nube. Pues voy a poder acceder a coger contenidos y por un tiempo. Entonces era un modelo, pues puedo acceder a libros, a revistas, y lo hicimos muy centrado al principio en bibliotecas, colegios y universidades. Poco a poco fuimos aprendiendo, nos fuimos muy rápido fuera, a Estados Unidos, porque el mundo de los contenidos está un poco más evolucionado y de ahí pues nos fuimos dando cuenta que empezamos con libros, ¿por qué no añadir más formatos, revistas, cursos, vídeos y más tecnología educativa? Revistas, etcétera, y poco a poco fuimos ampliando tanto países como verticales, ¿no? Entonces al final es un proceso de ir escuchando qué querían las organizaciones y ir añadiendo cada vez un servicio más completo. Bueno, ¿qué servicios entonces ofrecéis exactamente desde Odilo? Entonces trabajamos con organizaciones y lo que hacemos es ver qué necesidades educativas tienen y poder crearle todo el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, si es un colegio, pues todos los contenidos que van a necesitar los alumnos, los padres, los profesores, y hacerlo de forma muy sencilla, ¿no? Pues tienes tanto los contenidos como, de forma inteligente, inteligencia artificial, poder ayudar a saber qué contenido necesitan y que, por ejemplo, los profesores puedan de forma muy sencilla pues, crear pues, un plan de lectura, un club o una clase, todo con esta experiencia que estamos un poco acostumbrados a ver en Netflix o en Spotify, donde todo es en el momento, es un clic, ¿no? Claro. Y mucho más sencillo. Bueno, de esa manera, ojo Miguel, que han llegado a conseguir más de 3 millones de contenidos educativos multiformato en todo el mundo, con más de 6.700 proveedores distintos y en 93 idiomas. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, ¿no? No voy a ser yo el que opine distinto de 170 millones de usuarios, ¿no? Cuando una empresa tiene 170 millones de usuarios en tan poco tiempo es porque ha hecho las cosas muy bien y evidentemente aquí había una necesidad. O igual no había una necesidad que pensara la gente que tenía o las organizaciones, pero como la solución ha sido tan efectiva, el momento de implementación ha debido ser bastante rápido entonces. Ahí se ha juntado también el momento del boom digital, ¿no? Entonces claro. hemos trabajado, por suerte, trabajamos mucho con un área nuestra, con gobiernos, muchos ministerios de educación, consejerías en España, que querían dar el momento del impulso digital, ¿no? Hay un proceso de llevar la digitalización a la educación que va como paso a paso, pero de repente es verdad que la pandemia ha sido como un acelerador, primero para ponerse al día y luego se ha visto mucho el valor que ofrece, ¿no? Los profesores han perdido mucho el miedo, las empresas han visto que era muy eficiente y que era muy importante tomarse en serio la formación, no es poner 4 cursos en una plataforma, hay que ponerlo al nivel que están acostumbrados los usuarios, ¿no? Y eso ha apoyado mucho. Y ¿no? Luego, por suerte, el carácter global, ¿no? de que, bueno, trabajando en digital,
pues hemos trabajado con el Ministerio de Educación de Costa de Marfil, antes con el que Cartagena, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, es un poco cosas del mundo global, ¿no? Sí, del mundo global y bueno, y también que al final el talento parece que siempre se valora más fuera de casa que en la propia casa, ¿no? Bueno, a veces es así. Sí, corramos un tupido velo, pero sabemos que es así. Es un mundo global. Entonces, nuestros competidores o players son compañías americanas que están haciendo cosas en otros estilos y nos vemos como un mundo muy global, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo también, ¿no?, esas tendencias en la nueva educación. La educación estaba absolutamente obsoleta y bueno, y las entidades públicas formativas tenían que sumarse al carro de la digitalización. Ha habido un proceso primero de hay que hacer digital, ¿no?, como de madurez, y luego había un proceso de aprender que, oye, que el digital no todo vale, ¿no? Claro. O sea, no vale con 3 plataformas donde está de poca calidad. No. Tengo que ofrecer un servicio de calidad, que sea fácil de usar, que lo usen, que esté una app, que se sincronice. Y ha sido un poco todo rapidísimo, ¿no? Pero una evolución de lo pongo los contenidos y luego aprendo, oye, pues igual que en las plataformas hay contenidos gratuitos y la gente paga suscripciones de calidad, inteligentes, etcétera. Claro. En la educación tiene que tener el mismo nivel de calidad, inteligente, personalizado, y es un poco por donde va ahora mismo el mundo educativo, que estamos empezando realmente. Estamos empezando, hay mucho por hacer, efectivamente, ¿verdad? Miguel, tú también que estás en EdTech, que inviertes y desarrollas desde ahí. El camino está por hacer, ¿no? Absolutamente, y desde el campus somos profundos convencidos de las nuevas tecnologías a la hora de aprender, ¿no? No tiene ningún sentido aprender como lo hacíamos hace 10, 15 o 20 años o incluso muchas veces más tiempo, ¿no? Está más que probado que, por ejemplo, el tema del aprendizaje a través de audiovisuales es mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho menos aburrido y el alumno o el usuario lo asimila mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, es un choque con lo que había antes, y cuando digo antes no me voy a mucho más de 4 o 5 años vista. Esto ha sido una explosión y lo que queda por venir, porque esto lo único que va a hacer es acelerarse cada vez más. Tú hablas de 170 millones de usuarios cuando realmente en el mundo vamos a ser 7, 8 mil millones de usuarios, porque casi todo el mundo va a tener el acceso al móvil, que es lo primero que tiene, y como bien has dicho, con una app que se sincroniza, etcétera. Es ahí donde está el futuro. ¿Actualmente vuestros clientes son más empresas, son entidades públicas, educativas públicas? ¿Qué tenéis? Es una bastante global, porque el problema que solucionamos, que es poder acceder a cualquier contenido de forma inteligente, es muy global. Tenemos una parte educativa fuerte en colegios privados y luego toda la parte del sector público a través de ministerios de Estados, una parte de negocio de universidades y luego arrancamos hace menos años la parte de empresas, que está creciendo muy rápido, que trabajamos desde compañías del IBEX hasta pequeñas startups, ¿no? Al final es un poco esa necesidad de formación, claro, y vosotros lo veis en el Campus 360, esa necesidad de constante actualización y de poner el aprendizaje en el centro, también es bastante global a casi cualquier tipo de organización, ¿no? Bueno, en este tiempo, evidentemente, y nos choca y nos encanta, ¿no? Aspiráis a convertiros en el próximo unicornio. Hay que pensar así, ¿verdad, Miguel? Hay que pensar en grande. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿En qué fase estáis? Habéis levantado 20 millones. ¿Cómo ha sido? En 2 rondas, ¿no? Sí, nosotros hemos sido, hicimos como más con un concepto de pyme y tampoco el tema startup estaba tan en momento. Fuimos creciendo y vimos que tenía potencial lo que hacíamos y que para competir a nivel global hay que ir más rápido, ¿no? Entonces dijimos, cuando entramos en Estados Unidos y vimos la oficina de allí, pues hay que acelerar. Entonces hicimos un poco más el paso primero a startup con rondas de financiación. Luego vimos que había una oportunidad muy buena en el mercado del sudeste asiático, por el nivel de digital, por el tamaño. Hicimos otra ronda de financiación también para poder entrar para allá. Y ahora mismo lo que estamos es en un momento, pues también apoyados por este momento del EdTech, de crecer muy rápido, muy apoyado por el crecimiento del negocio de los clientes y centrados sobre todo en aportar valor, ¿no? Si hacemos las cosas bien, está claro que el estándar educativo va a cambiar y la exigencia es mucho mayor, y si lo hacemos bien, el propio usuario nos va a llevar a la organización, porque la organización no vale tener cualquier cosa, va a tener que tener un servicio de este nivel, y si eso va a ir bien, va a llevar la compañía a que siga creciendo y a que tengamos una valoración, ¿no? Es más centrarnos en el camino y lo otro pues llegará. Sí, desde luego, pero has dicho algo, o sea, nosotros éramos una pyme, no aspirábamos a este crecimiento inicialmente. Ole, chapo por conseguirlo, pero de repente levantáis 2 rondas de 20 millones de euros. ¿Cómo se pasa de ser una pyme, porque es algo que seguro les va a interesar mucho a nuestros espectadores, de ser una pyme, a ponerse a levantar una ronda así, que es un trabajo en sí mismo y que sabemos la dificultad que conlleva, ¿no? Sí, es primero, la parte de saber cuándo tiene sentido hacerlo, ¿no? Que es cuando vas a aportar valor y tienes que crecer rápido, y también que tu negocio
tenga esa escalabilidad, que no siempre todos, bueno, los negocios no tienen por qué tenerla, y luego cambiar la actitud de esa velocidad, ¿no? Saber que es casi más importante alguna vez la velocidad con la eficiencia, ¿no? Sí. Entonces siempre decimos un poco, cada 6 meses somos una empresa diferente, ¿no? Este año hemos doblado el equipo, hemos doblado los países, hemos abierto 3 filiales nuevas. Entonces lo que te vale, a los 6 meses ya no vale, ¿no? Totalmente, y a veces que del menos. aprendizaje y la formación, ¿no? Y tener esa mentalidad de crecer y en nuestro caso de intentar ponernos metas muy altas. Ya veremos dónde llegamos, pero bueno, si nos ponemos la meta alta, aunque nos quedamos en la mitad, va a estar bien, ¿no? Entonces, desde es luego. parte del... Velocidad, Miguel, lo ha dicho, ha dado las claves, ¿no? Absolutamente. Velocidad, agilidad, flexibilidad, Sí, no es- cambiar el modelo de negocio. Y no es tanto el tema del perfeccionismo continuo, sino que realmente De salir. tienes de salir, de moverte, Mentalidad de startup. cambiar la empresa dentro de 6 meses, porque bueno, esto ha podido funcionar, pero vamos a probar lo otro, igual es más eficiente, y de tener la mente abierta, ¿no? Yo siempre lo hemos dicho aquí en nuestros programas, hay que estar continuamente pensando en ebullición y siendo creativos para cambiarle y dar una vuelta a la empresa todos los días. Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias por compartir y presentar Odilo aquí. Te vamos a seguir de cerca porque cuando seas unicornio tienes que venir aquí a contarlo. Están pasando todos los unicornios de España, así es que te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias, un placer compartir con vosotros. Muchas gracias, Miguel Moneo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya sabes que puedes volver a ver los programas en el QR que aparece en pantalla y seguirnos en redes sociales. Te espero mañana con más historias de emprendedores de carne y hueso. Hasta mañana.